Imagina tu vida sin creencias limitantes que ya no dicten tu destino. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas oportunidades has dejado escapar debido a creencias que llevas en ti, pero que nunca has cuestionado o mirado con detenimiento si son una gran mentira? Quizás es momento de romper esas barreras, y para eso te invito a que me acompañes en un pequeño viaje. Comenzamos. Cuando somos niños, somos particularmente susceptibles a creer en conceptos mágicos e irracionales desde el punto de vista de la razón y de un adulto. Si le dices a un niño que un ratón va a venir a recoger su diente mientras duerme y a darle un regalo a cambio, te va a creer. Si evidentemente le dices que Papá Noel o Santa Claus va a entrar por una estrecha chimenea tras ser llevado volando por renos en un trineo por el cielo y que en una noche va a repartir millones de regalos, te cree. O si le dices que 3 reyes magos que vienen de Oriente también en una sola noche van a llegar a los hogares de millones y millones de personas en muchos países, te cree. También si le dices que hay monstruos debajo de la cama o en el armario, o si le dices que los muñecos y los juguetes tienen emociones o vida propia, o que los deseos pueden hacerse realidad simplemente soplando las velas de una tarta o de un pastel de cumpleaños. Pero también, y esto es lo más importante, y es el núcleo de lo que te estoy comentando, si le dices a esa niña o niño que va a suspender un examen porque no es inteligente, es muy probable que te crea. Si le dices que se va a caer haciendo un deporte porque es torpe, probablemente se va a caer. Y se cae no solo porque cree que es torpe, sino porque te quiere y cumple tu profecía. Si le dices, en cambio, que es fuerte, capaz y valiente, es muy probable que te crea y que le vaya mucho mejor. ¿Y por qué sucede todo eso que marca tanto la vida de las personas? ¿Por qué quedamos tan afectados por las creencias? Primero porque siendo niños no tenemos la capacidad de cuestionar, ni de pensamiento crítico, ni de dirimir entre la verdad y la ficción. Eso en principio lo tenemos cuando somos adultos y no está tan claro. En segundo lugar, porque necesitamos creer a quienes nos cuidan, porque necesitamos confiar en figuras de referencia, aunque nos mientan a veces con buenas intenciones y otras con malas intenciones. El problema viene cuando esas creencias que mamamos y llevamos dentro siguen prevaleciendo cuando somos adultos. Obviamente los Reyes Magos, Santa Claus y el ratoncito Pérez se caen por su propio peso, pero otras creencias las seguimos sosteniendo. ¿Y a qué creencias me refiero? Muy simples. A las que te dicen no vales, no eres suficiente, no lo logres, no te arriesgues, no seas capaz, no pertenezcas, no mereces, no superes a nadie o no te superes. A nadie de la familia, por ejemplo, no puedes superar. No digas, no pongas límites, no hagas. Incluso nos lo dicen en refranes, te dicen más vale pájaro en mano que ciento volando, para que no te arriesgues, no te la juegues. O no seas tú misma o tú mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidemos lo que decimos a nuestros hijos, porque tus palabras se manifestarán en creencias y marcarán el resto de sus vidas. Pero por encima de todo, date cuenta, por supuesto, que debemos cuidar lo que te dices a ti como adulta o adulto, lo que nos decimos a nosotros mismos, y que a veces no cuestionamos hasta que nuestra vida implosiona, revienta, entra en una profunda crisis. Porque, por ejemplo, detrás de una mala elección de pareja puede haber un conjunto de creencias. No pienses, no sientas, no seas tú misma o tú mismo, no disfrutes, o dicho de otra manera, idealiza a la otra persona, fabrícala, aguanta, sométete y sufre porque esto es lo que hay. Lo podemos decir en activa o en pasiva. O, por ejemplo, detrás de sostenidas dificultades económicas pueden haber creencias integradas en forma de mandatos, órdenes que comienzan por un no. No lo mereces, no lo logres, no te superes, no te arriesgues, no puedes ganar, no mereces prosperar. Las creencias son elementos fundamentales de nuestra psicología, ya que influyen fundamentalmente en la forma en que percibimos y comprendemos el mundo que nos rodea, a los demás, pero muy especialmente a nosotros mismos. A menudo, nuestras creencias de este tipo son completamente irracionales. Por ejemplo, la percepción de no ser capaces o de no valer lo suficiente pueden tener un impacto tan importante en nuestra autopercepción y, en consecuencia, en nuestras acciones que condicionen toda nuestra vida. Estas creencias limitantes se convierten en pensamientos dolorosos.
y son como una especie de ancla enorme, mayor que el propio barco, que se convierte en un freno clavado en nuestra existencia, un muro al que a veces no sabemos cómo vencer. Por ejemplo, alguien que se cree incapaz de tener éxito profesional puede sabotearse a sí mismo al evitar oportunidades de crecimiento o autolimitarse en la toma de riesgos necesarios si quiere prosperar. Gran parte de nuestras creencias se forman a través de los condicionamientos familiares y sociales, pero sobre todo familiares. Desde que somos muy pequeñas o pequeños absorbemos las actitudes, los hábitos y las creencias del entorno familiar, de los amigos y de la comunidad, y asumimos que eso es lo lógico, es lo normal, es lo natural, es lo que es, porque no tenemos referencias para comparar. Sin embargo, es importante reconocer que nuestras creencias no son verdades absolutas. Son verdades porque les damos valor de verdad, pero en realidad son construcciones subjetivas que podemos cuestionar y modificar. El primer paso para superar esas creencias limitantes o esos mandatos que comienzan por no es tomar conciencia de que existen en nosotros y de que afectan nuestra vida, en cosas tan cotidianas como el trabajo, las relaciones o la vida que vivimos. Una vez identificadas, necesitamos analizar su origen y cuestionar su validez. ¿En qué evidencia se basa ese no valgo? ¿Es realmente cierto o son solo interpretaciones negativas de experiencias pasadas que sigo llevando porque no me he sacado de la mochila? Es posible que descubramos que muchas de esas creencias carecen completamente de fundamentos sólidos y que han sido internadas en nuestra psicología sin un análisis crítico, porque cuando éramos pequeños no había ese análisis crítico. Una estrategia potente para quitárnoslas de encima o para reemplazarlas por creencias positivas, constructivas y realistas es comenzar a reconocer, por ejemplo, nuestros logros y fortalezas, por pequeños que los percibamos, y que nos enfoquemos en nuestras capacidades y habilidades. Es fundamental recordar que todos somos capaces de aprender y de crecer, y que incluso nuestros errores o aparentes fracasos no nos definen como personas. Además, rodearnos de personas que nos apoyen y nos animen es fundamental para desafiar esas creencias limitantes y pensamientos dolorosos. Buscar el apoyo de amigos, familiares o incluso de profesionales de la salud mental puede brindarnos perspectivas diferentes y muy alentadoras, motivándonos a superar nuestros miedos y a lograr más allá de lo que a priori podemos pensar que podemos lograr. Pero también la práctica de la autocompasión y del autocuidado son herramientas poderosísimas para contrarrestar las creencias limitantes y los pensamientos dolorosos. Aprender a tratarte con amabilidad, con comprensión, aceptando que todo es mejorable y permitiéndote cometer errores como vías de aprendizaje y crecimiento, te ayuda sin duda a desarrollar una autoestima saludable y a desafiar esas voces internas negativas. En definitiva, cambiar nuestras creencias limitantes y liberarnos de los pensamientos dolorosos que generan requiere un proceso de honestidad, de valentía, de autorreflexión, de cuestionamiento y de reemplazo consciente. Al tomar conciencia de estas creencias y trabajar para cambiarlas, puedes liberarte de limitaciones autoimpuestas que no te dabas cuenta que llevabas encima y, en consecuencia, abrirte a nuevas posibilidades en tu existencia. Recuerda que tus creencias no tienen que ser un destino inmutable, sino que puedes elegir creer en ti y en tu potencial para transformar tu existencia y crear circunstancias para una vida cada vez más satisfactoria, poquito a poco, paso a paso. No somos esclavos de los noes y de los mandatos que hemos integrado en nuestra infancia. Afortunadamente puedes ser creadora o creador de tu destino si te paras a reflexionar sobre los frenos que quizás llevas encima o llevamos encima y que nos pusieron muchas veces cargados de buenas intenciones y para protegernos, paradójicamente. La liberación mental que te cambiará tu vida es una decisión personal. Y sobre esto voy a dedicar algunas reflexiones más en los próximos días. Te mando un abrazo.